todas las personas que siguen este canal Dulimatura, espacio para el disfrute, divulgación y visibilización de la literatura regional del departamento del Tolima, les deseo una linda tarde de parte del Centro Cultural de la Universidad y de parte del Taller de Literatura y Escritura Creativa Hugo Ruiz Rojas. Hace un par de días hablaba con los participantes del taller de literatura sobre Magia y Poesía, un bello texto de Jorge Salamea, en el que nos quedaron unas bellísimas palabras a las que el poeta le dedica especial atención, y son aquellas que dicen que en poesía no hay pueblos subdesarrollados. Precisamente en esa línea, el programa de hoy está dedicado al poeta de Rovira, al poeta campesino, denominado poeta campesino Julio César Arciniegas Moscoso. Nacido en el año de 1953 en el municipio de Rovira, Tolima, Julio César Arciniegas ha sido uno de estos poetas en los que el proceso de formación ha sido autodidacta, no solo por la dedicación a las labores propias del campesino, sino porque la dificultad para acceder al sistema educativo hizo que él solucionara estas necesidades por su propia cuenta. Esto nos muestra ya un carácter interesante del poeta Julio César, en el que la voluntad y la pulsión por el saber no fueron opacadas, a pesar de que el sistema educativo no alcanza a llegar a estas latitudes, no alcanza a tener la cobertura suficiente. En el año de 1999 publica el libro de poemas La ciudad inventada. En el 2001 el poemario Color de miedo, y números hay sobre los templos en el año de 2003. Sin embargo, es con Abreviatura del Árbol, publicado en 2007, con el que obtiene el tercer premio nacional de poesía Porfirio Barba Jacob. O sea, se lleva el galardón en la tercera convocatoria de este importante premio para ganar. La calidad de la obra de este escritor del municipio de Rovira es tal que actualmente es uno de los poetas más referenciados y más leídos en el departamento. Sus publicaciones han llegado a grandes revistas como Letraria, como Confabulaciones, ha sido publicado incluso en el exterior, recientemente en España. Entonces esta obra poética que viene consolidando la palabra de Julio César Arciniegas, poeta surgido en las líneas del campo, y que ahora se traslada de manera intermitente a las líneas de la poesía, puesto que él no ha dejado bellamente de ejercer su labor como sujeto campesino. Y esto precisamente es algo que le da una cualidad y un matiz propio a la poesía de Julio César Arciniegas, en las que la mirada se centra en ese sujeto que ha crecido alrededor de la naturaleza, que ha convivido y ha compartido con ella, que depende de ella para su jornada y para su sustento. Entonces veremos en la obra de Julio César Arciniegas estos matices aparecer de cuando en cuando como elementos que nos hacen entender la postura y la mirada de un sujeto que ha hecho del campo su vida. También encontramos en la obra de Julio César Arciniegas una transversalidad nostálgica en la que se siente esa necesidad de buscar con premura la raíz y la hondura de su circunstancia vital, como sujeto que depende, que vive, que acepta y que entiende la naturaleza que le rodea, que no solo subsiste gracias al alimento que ella le otorga, sino que también la alimenta con la efervescencia propia de alguien que hace de su palabra un mecanismo para que esta naturaleza continúe su avance, continúe su crecimiento, casi como si hiciera magia, como si en la magia de la palabra estuviera ese alimento y sustrato que también la tierra necesita para florecer.
Recientemente, en el año 2019, Óscar López Alvarado, egresado del programa de licenciatura en lengua castellana de la Universidad del Tolima, dedicó un muy bello e interesante estudio sobre la obra de Julio César Arciniegas, denominado El andariego de la savia, y lo puso a concurso, lo sometió a concurso en el programa municipal de estímulos para el reconocimiento a la vida y obra, resultando ganador. Entonces eso nos demuestra que la palabra poética de Julio César Arciniegas es de un alto impacto en la poesía contemporánea del Tolima, y debe ser precisamente este el impulso que haga de su obra algo que quede para las generaciones futuras y para las generaciones venideras. Pues no solo en la academia, no solo en la formación universitaria está la palabra o está el sustrato poético, también se encuentra, como nos diría Jorge Salamea en su texto Magia y Poesía, se encuentran esas hermosas y sustanciales relaciones que tienen los sujetos con su contexto sociocultural y con su entorno. Fruto ciego. Es el encantado de la desesperación, el no amado. Nadie debe respirar su fruto ciego, ni frecuentar sus astros sin horóscopo, ni hablar de las manchas de los demonios que fluyen de sus flores nocturnas. Su sentido lo intima con el ángel alucinado de la roca viva, el arrojado del último coro, el guardián de la imperfecta sombra, el de las visiones con verso. El último abedul. El fruto es ciego, el árbol es el que ve. René Char. El árbol es toda la herida del mundo finalizada la adivinación de la ira. Sobre su copa el arcángel longilineo empieza a cambiar, a sostenerse en medio del vértigo de la cumbre fría que ha de astillarse a lo largo del tiempo. El arcángel descansa en el único juego de la luz, la del color del árbol que agota la fuerza del lenguaje, el de su belleza de tantos metros y la flor liviana de su esencia. Este primer poema, Fruto ciego, hay una interesante y sutil alusión a este árbol que se denomina manzanilla de la muerte, cuyo fruto, cuyas hojas, cuyo aire circundante no debe ser respirado, porque genera picazón, genera asfixia, y comer su fruto es sinónimo de envenenarse. En este interesante poema también se nos hace una profunda analogía con el ángel caído, ¿no? El encantado de la desesperación, nos dice el primer verso, el no amado, este ser que de algún modo se volvió como este fruto de la manzanilla, al que nadie debe visitar ni frecuentar. Sin embargo, se nos hace una interesante descripción de este ser que nadie puede ver, que nadie puede frecuentar, que ni siquiera los astros pueden circundar su espacio maligno. No se debe pronunciar su nombre, no se debe dialogar en torno a su presencia y a su existencia. Es un ángel alucinado, nos dice el poeta, y este interesante juego de palabras entre lo que podría ser la esencia del árbol y la negatividad del ente, del ángel caído, es interesante, es profunda, en el sentido en el que se nos muestra la profunda soledad que habitan ambos, tanto el árbol, que es prohibido para el consumo de su fruto, como del ángel caído Lucifer, que en medio de su luz termina repeliendo a los demás y es condenado a un habitáculo de soledad y oscuridad. En este segundo poema, el último abedul, el poeta Julio César Arciniegas recurre nuevamente a realizar analogías entre la figura del árbol
y la figura mística, misteriosa y mítica del arcángel caído, del ángel caído. Y es precisamente en este verso en el que se nos dice que este arcángel longilíneo empieza a cambiar, empieza a darse cuenta que la única manera de sostenerse y de ser luz, como era antes luz para el entorno, es a través del abedul, este árbol que se erige en soledad, que se erige sombrío y sereno en medio de los fríos glaciales, de una belleza infinita. Y juega también el poeta a mostrarnos cómo a través del lenguaje en el cambio de las tonalidades producto de las estaciones, en ese juego único de la luz, el arcángel manifiesta todavía su belleza y su grandeza. El epígrafe de este poema, el fruto es ciego, el árbol es el que ve de René Char, nos lleva en dirección al poema anterior, ¿no? Que tenía por título Fruto ciego, precisamente para que esta analogía se consuma, para que logre consolidarse el juego interesante entre la naturaleza viva del árbol y la naturaleza oscura del arcángel, que ha venido también a ser precisamente un poco de luz a la tierra de sombra. Entonces, en la escritura de Julio César Arciniegas, particularmente de este libro Abreviatura del Árbol, encontraremos esa suerte de referencias a árboles de distintas especies, de distintas familias, pero siempre relacionado con algún elemento mítico histórico o del contexto sociocultural particular del poeta. Les invito entonces de manera especial para que consultemos la obra de Julio César Arciniegas, poeta campesino, poeta del Rovira, quien desde su experticia y su experiencia en el campo, con su experiencia como conocedor de la naturaleza, en su experiencia como conocedor de la flora y la fauna de su territorio, nos muestra, nos refresca esa poesía que nos hace partícipes de la mirada propia de alguien que ha crecido en este entorno campesino, pero que también puede ofrecernos un poco de luces en la comprensión de cómo funcionan los territorios, cómo es la relación de los sujetos con la naturaleza y con la historia, a través del lenguaje y de la palabra que imbrica el elemento natural con el elemento sensible. Un saludo para todos ustedes desde la ciudad de Ibagué.